noche y otro día más cerca de ti. Como decíamos antes, hablábamos con Silvia, hoy tenemos un programa infantil. Tenemos a un pediatra en el plató y creo que ahora pues, la época del año en la que estamos es propicia para que venga y nos cuente, porque nuestros pequeños, bueno, sus pequeños, parece que ahora, pues, ¿no? Sí. Mariano Mancheno, pediatra, Sí. ahora los niños son como lo más de moda que hay, no porque se nos ponen malitos, todo es una gripe, una tos, una fiebre. Sí, pero los niños siempre han sido moda, porque es lo que más queremos, los padres o los abuelos o las personas que están alrededor de ellos, son nuestro tesoro, ¿no? Todos esos mocosos, como tú dices, de la época del año, pues antes hablábamos fuera de cámara de que es una época propicia pues para resfriados, bronquitis, enfermedades que son, bueno, están durante todo el año, pero también digamos que ahora es la época donde ya empieza a partir de octubre, noviembre, diciembre, pues a subir la patología respiratoria de una forma importante, ¿no? Yo creo que prácticamente el 60% de las consultas son pues enfermedades del aparato respiratorio, aunque el resto pues también las haya, ¿no? Depende mucho también de las edades, pero ahí me gustaría hacer un inciso, ahora que estamos en un programa que está muy bien, porque se llama, me ha encantado el título, Cerca de ti. ¿Y quién está más cerca de un niño? Pues los padres, los maestros, los educadores, tal. Es un nombre que está muy apropiado, ¿no? Para cualquier consulta que sea con los niños. Pues la vacuna que se pone contra la infección de virus sincitial respiratorio. Sí, esto es como una novedad, ¿no? Sí, Parece. esto lleva 3 años, del orden de 3 años, incluido dentro de la Seguridad Social. Estrictamente no es una vacuna, es un anticuerpo que se administra a pequeños por debajo de los 6 meses, tanto si son prematuros como si no, pero que antes de la introducción de este anticuerpo de forma rutinaria en los esquemas de visitas para el niño sano, digamos que la proporción de bronquiolitis o bronquiolitis más o menos severa pues era muchísimo mayor. Prácticamente ha ocurrido con la bronquiolitis neonatal o durante el primer año de la vida, la falta de la disminución en la tasa del número de episodios y de bronquiolitis grave ha sido fabulosa. Explícanos un poco para los que no somos pediatras. La bronquiolitis es una enfermedad que produce un estrechamiento de los bronquiolos en menores de 2 años y que cuando tiene una cierta entidad implica una incapacidad para expulsar el aire de los pulmones, como si se quedaran solamente que pueden coger aire pero no expulsarlo, entonces se van como aumentando de tamaño y hay una dificultad respiratoria que puede llegar a ser importante. Es una enfermedad estacional, aunque cada vez se desestacionaliza, y bueno, el virus más importante es uno que se llama el virus sincitial respiratorio, y digamos que los niños, pues por mor de su todavía inmunidad deficiente, pues tienen más dificultad para capear con ella, y se produce pues como un ataque de respiración inusitadamente dificultosa. Algunos de ellos, un 3% de los niños menores de 2 años, a veces pues tienen que ingresar para necesitar un soporte respiratorio que les ayude a capear el paso de la enfermedad. Pero ahora eso es una maravilla. Sucedió igual con la vacuna, esto sí es una vacuna, contra una infección muy conocida que era el Haemophilus influenza de tipo A. Se puso de forma, creo recordar que fue hace 21 años en el País Vasco, se empezó a poner solamente en este terreno acotado porque había sepsis por este Haemophilus influenza, que era pues, una enfermedad ya, pues, meningitis, septicemia, ya de una entidad, bueno, hablamos ya de términos más complejos. Y al año siguiente de la introducción del programa universal en el País Vasco de la vacuna del virus del Haemophilus influenza tipo B, no hubo ni un caso. Entonces, pues claro, eso, independientemente de que en cualquier momento, pues uno de los pocos pasos que la humanidad ha hecho de avance y de la defensa de la vida, que sean las vacunas, porque nadie recuerda ya las muertes por difteria, por tétanos, por tosferina, que todavía siguen existiendo en sitios donde hay bolsas donde no se pueden vacunar, pero
Pero bueno, pues que todos estos son pasos para mejora de la calidad de vida y de la calidad de... No había antes... Y nos dan seguridad, supongo. O sea, hay Sí. que quitar un poco el mito de las vacunas, por aquellos que también ha crecido al mismo tiempo los padres antivacunas. Bueno, esto es un fenómeno que es creciente porque hay, no hay una reglamentación ni hay tampoco ninguna penalización contra quien no se vacuna. Las vacunas no son obligatorias, entonces pues bueno, lo que ocurre es que pocas personas ya hablan con alguien que ha tenido un hijo muerto o una hija muertas por la poliomielitis o parálisis o por deficiencias cerebrales permanentes, por determinadas enfermedades, por meningitis, que antes eran más frecuentes. No quiere decir que todas las vacunas sean 100% eficaces, porque siempre hay pues, un 2% que puedes pasar la enfermedad, pero ya siempre es más atenuada, es más... Y luego el número de vacunas que se ponen, como ahora con respecto a hace años, pues se ha incrementado muchísimo. O sea que las básicas que son difteria, tétanos, polio, tosferina, pues estas serán las que había y tal, pero luego ya se empezó con sarampión, varicela, hemófilos influenza, esta que te comento de... Y bueno, pues... Polio, por ejemplo, hoy día ya no ves, ¿no? Sí, ¿O algunas sí? se ve, suelen ser casos importados, pero España estuvo a punto de ser declarada, si no lo fue hace 9 años, como país libre de poliomielitis, pero algún caso esporádico se presenta cada año, es muy residual, son muy poquitos casos y en general suelen ser importados. Y retomando, y luego ya si quieres pasamos a otro tema, Sí. retomando el tema de la bronquiolitis, ¿es grave? ¿Tenemos que preocuparnos? No. Por, La ¿puede llegar a bronquiolitis es ser grave en letal? el paciente que la desarrolla grave. En términos generales, pues no es grave, es una enfermedad que tiene que estar, pues que dura su semana y media y bueno, pues lo que sí que es cierto es que las que son graves en las primeras 48 horas ya te das cuenta que son graves porque van muy deprisa. Es que te lo pregunto, a ver, esto ya es ahora Sí. ya es historia de abuelo cebolleta, ¿no? Que alguna cuelo en los... Ahora, abuelo programas. cebolleta yo, pero bueno. Pero bueno, yo también hago historietas de abuelo cebolleta. Yo trabajo en un centro de salud y generalmente ves a las madres cuando vienen a lo mejor con lo de niños que tienen bronquiolitis, vienen Sí. como muy desesperadas, como si fuera algo tremendamente grave. Por eso pregunto La mayoría si no. lo es o La no lo mayoría es. no, hay un porcentaje que sí, que requieren atención respiratoria, hospitalaria, pero 90, 95%, 97% se pueden pasar en casa perfectamente y con una medicación, una tranquilidad y se superan perfectamente. Pero ya te digo que el descenso ha sido brutal. Claro, si vacunamos ahora a los niños, pues nos quitamos el tener que ir Sí. súper agobiados Sí. al centro de salud, ¿no? Sí. Cosas que hayas visto tú, no, porque tú, claro, no voy a decir la edad, pero tienes una trayectoria de Bueno, correr. pues me puedes ¿La decir puedo la decir? edad, sí, sí. Pues Claro. tienes 73 años. 72, tampoco te pases. Ay, bueno. Bueno, es que, escucha, Sí. que hay una edad, yo creo, en la que Sí, sí, cada sí. año hay que tenerlo con cuidado, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, y sigues ejerciendo, o sea, Todos los días, sí, sí, sí. es un pediatra emérito casi, ¿no? Pero, no sé, como curiosidad o como cosa a lo mejor más científica, como tú quieras, que en toda tu trayectoria, ¿qué cambio ha hecho la pediatría que dices, ostras, ahora pasa esto, pero más a nivel, no como pediatra, como usuario, como madre, padre que viene con niños, tal, ¿qué cambio has visto tú? Bueno, Porque yo ahora veo que van a yo... vosotros como el que va... Claro, claro. La sociedad ha cambiado. Entonces, desde las patologías también se van modificando, ¿no? Y el acceso a la sanidad pública y universal ha sido un paso tremendo. La red, ahora no nos damos cuenta, pero hace 40 años hubo una red de hospitales comarcales, una red de centros de salud que no existían. Entonces, pues toda la gente que ha nacido hace menos de 40 años no sabía lo que era antes ir a un médico y que tuviera una titulación. Se ha multiplicado el acceso a la asistencia sanitaria, afortunadamente, bueno, pues con sus más, sus menos, con sus listas de esperas, con sus programaciones, pero más o menos se puede disfrutar, entre comillas, de una sanidad pública
en muchas ocasiones de mucha calidad, con muy buena preparación y gratuita. Con respecto a las enfermedades infecciosas, se ha hecho en parte por la vacunación sistemática. Pues claro, ahora ya ningún médico ve una difteria, que antes se veía. Nadie tiene un hijo que se haya muerto de la polio, como hablábamos, porque está prácticamente erradicada. Pero claro, yo sí he visto polios, porque todavía provengo de una etapa en la que... Yo no sabía que era mortal, yo pensaba que simplemente dejaba alguna No, deformidad. la polio también deja así, pero claro, ya no se muere, los servicios de urgencias pues no ven, claro que sigue habiendo una patología y sigue habiendo muertes y sigue habiendo tal, pero en realidad se va modulando mucho y hay asistencia a los prematuros, asistencia neonatal, cribados de enfermedades que en el segundo día de la vida con el pinchazo del talón se detectan según las comunidades, pero en torno a 18 o 20 enfermedades que son, bueno, que si lo sabes, pues la diferencia está entre tener un niño o una niña con un intelecto normal a tener una persona con una severa discapacidad, pues si toma, por ejemplo, una leche que contenga fenilalanina, etc. Entonces, bueno, pues particularmente los cambios que yo he visto es la disminución en la natalidad. Yo ahora te pregunto a nivel usuario, ¿no? Sí, Yo no soy padre, sí. pero puede ser que es una sensación, hablo de sensación, puede ser que los padres estén un poco alterados en cuanto a la atención para el niño. Me explico. Va. Antes, Sí. un niño estaba malo, lo metías en la cama Sí. una noche con los padres y Bueno, como que... no, puede ser que ahora vamos corriendo. esos son leyendas urbanas. Antes lo que pasaba era que no había una red sanitaria. Entonces vivían seguramente 3 generaciones en el mismo entorno. Entonces en la misma casa, antes de lo que es poblacionalmente, la migración del campo a la ciudad, pues había abuelos, padres y nietos, pues donde vivieran, pero a partir de los últimos 40 años fueron padres e hijos. Y ahora ya están los padres que están por ahí, uno en Córdoba y nacen, y los abuelos están en San Sebastián y el niño nace en Córdoba. Entonces, pues ya no hay 3 generaciones, ya no hay 2 generaciones conviviendo siempre, sino que, bueno, pues ahora están los padres y están muy pelados, porque están sin abuelos. Y entonces tienen el contacto por pantallas y todo eso. Y ahí, si quieres, también me puedes preguntar por el uso de pantallas. Sí, sí, eso viene ahora, no te vas a quejar. Pero no es lo mismo el decirle ni el quedarte la disponibilidad, la incorporación de determinadas estructuras o pantallas y no pantallas a las crianzas. Y bueno, pues cuando yo empecé, pues prácticamente no había guarderías, o eran muy poquitas las guarderías, pero yo te hablo ya, pues cuando empecé a hacer después de mi titulación, entre hace 40 y 50 años, pues los niños iban a la escuela pues a partir del 3er, 4.er año, mientras que ahora hay guarderías que están desde muy chiquitines, ¿no? A partir de los 6, 8, 10 meses, e incluso en muchos colegios ya se admiten a partir de los 2 años de la vida. O sea que, bueno, sí que se modifica mucho. Esto socioculturalmente es un cambio importante. Pero entonces no estamos como más locos en la atención. ¿Todo normal? Es que no Bueno, sé. yo soy juez y parte. Claro. Entonces, para responder a esto... Yo que me gustaría un mensaje para los padres de decir, no hace falta que vayáis tanto al pediatra. Eso está seguro. Hay que relajar. Sí. Que los niños tienen bien, recurso propio, ¿no? Claro, claro. Es una línea, yo diría que por debajo de los 9 meses la pediatría es muy difícil porque no tratamos con un enfermo estable, sino tratamos con 4 grupos de pacientes. Y que encima no sabe decir lo que le pasa, que Sí. Tenéis mérito doble. Muchas gracias. Tómate algo. No, pero quiere decir que el niño que tiene hasta 30 días de vida es un mundo. El que tiene hasta 9 meses de vida es otro mundo. El que tiene entre 9 meses y 2 años, otro. Es decir, hay 4 o 5 edades dentro, y es que no es igual el riñón de un recién nacido que el riñón de un niño de 7 años, ni el intestino de un niño. El intestino, pues digamos, por ejemplo, para explicarme, para que nos entienda la gente, pues madura a los 2 años, grosso modo. Pues bueno, pues es que no está maduro hasta esa edad. No puedes introducir determinados alimentos o tener determinadas conductas. Esas son diferencias muy importantes. El pulmón, cuando madura, pues
pues el número de células pulmonares se multiplica en torno a los 7 años, se puede considerar que ya... Tanto, ¿eh? Sí, sí, bueno, y neurológicamente lo que es el depósito neuronal, pues ahora se está hablando de los cambios fundamentales con respecto a las migraciones neuronales dentro de nuestro propio sistema neurológico, 14 años, una cosa así. Con lo cual, pues bueno, ¿cuándo madura el cerebro del adolescente? Antes hablábamos de los 16, 17, ahora hablamos de los 24. Entonces, Bueno, y con 50 y alguno que todavía, ¿no? No, pero que los ritmos de sueño, los ritmos de alimentación, todo esto sí que se ha cambiado porque tenemos la ayuda de la captación cerebral de imágenes, que esto pues es impensable, pero igual que sabemos ahora que ciertos conceptos alfanuméricos en los niños de 4 o 6 meses ya están implementados y que se pueden saber por las zonas del cerebro que se activan, o cómo seleccionan ellos a los 8 meses el número de puntos negros que sea múltiplo de otro y no cogen los que no son múltiplos o no enfocan la mirada, pues eso son cosas que sabemos desde hace poco, igual que discriminan perfectamente un lenguaje a la edad de 6 meses, 7 meses ya saben en qué lengua le hablan o a cuál lengua atienden, más si son los cuidadores o los padres que otro que no les habla en esa lengua. Es decir, que desde muy chiquititos mantenemos muchas, bueno, son cosas muy interesantes y además investigaciones de última hora. Bueno, vamos a pasar un poco, ya que has tocado Sí. el tema de lo mental, anunciamos un poco y se ve ahí a tu lado que tú vienes un poco en representación de Integra Marina Baixa, Sí. sobre un evento que va a haber ahora a finales de este mes. Sí. Y nos quieres... Oye, yo te quiero hacer una pregunta, al igual que te hacía antes. Ellos básicamente tratan la discapacidad de los niños, pero me gustaría centrar a mí en el TDAH, Sí. que ahora parece que es una locura, parece ser, como que se diagnostican o que casi todo el mundo, no sé cómo decir, pero parece que hay mucho diagnóstico de esto. ¿Es que hay más? Posiblemente sí. Yo tendría que, en realidad, pues yo no sabía lo primero que venía a un programa para ser entrevistado sobre esto. Es decir, si yo hubiera tenido un cuestionario o hubiera supuesto que tal, esto me parece que es como un atraco, pero bueno, Pero has accedido, es un atraco que con sumo gusto hago y que me presto por si necesitas en alguna Lo que otra pasa es que ahí a la puerta ocasión. no te dejan salir, que tenemos a uno para que no salgas. Así que, ¿Perdón? que tenemos ahí a uno para que no salgas en la puerta, o sea que te toca hablar, No, pero quiero es decirte voluntario. que si en otra ocasión necesitáis y tal, yo encantado de venir. Sí, sí, contaremos contigo, porque, bueno, a ver, los trastornos de la esfera cognitiva son muy amplios. El asunto es que es muy difícil su pesquisa, la detección precoz de los trastornos del espectro autista. Antes solamente hablábamos de autismo, pero ahora pues hablamos de trastornos del espectro autista porque hay muchas variables. Luego además el común de las personas pues no sabemos, pero hay muchas enfermedades neurológicas degenerativas que no son solamente el síndrome de Down, que es una enfermedad pues de base, entre comillas, genética, que supone una merma de capacidades funcionales cerebrales, pero que además pues tenemos otra serie de enfermedades que también cursan con defectos en lo que podríamos decir cognición, que son, que cada vez hay más posibilidades de detección y entonces yo ignoro, ahora mismo no tengo las cifras con respecto a hace 10 años, pero no sé si ha crecido el número de... El autismo se define vagamente pues, por una dificultad en la capacidad relacional. Entonces son niños que sonríen sin motivo, que hacen movimientos repetitivos, que contactan mal visualmente, a veces tienen un lenguaje repetitivo, suelen a veces... es difícil que establezcas una relación con ellos. La mayoría de ellos, los logros escolares, pues no pueden... hay una variante que es el síndrome de Savant, que ahí pues tienen a lo mejor una capacidad extraordinaria para dibujar o para tocar música o para recordar determinados detalles, pero luego cuando es la convivencia cotidiana pues ahí tienen mayores problemas, ¿no? Esta
enfermedad, no sé Sí, si- sí, es enfermedad. trastorno, llámalo como quieras. ¿Tiene que ver con algo físico? Quiero decir, ¿es una falta de una enzima? ¿Es No, un...? no, en algunas ocasiones hay una falta de una enzima, pero en el más del 90% de los casos no hay una causa, ni se puede saber, ni se puede detectar, ni hay cribados, ni nada. Se demuestra... Entonces, con información a futuro podríamos curar el autismo. Bueno, Si tiene más que ver con la si, psique. si se supiera dónde radica, sí, pero bueno, se sabe, por ejemplo, que en el Parkinson pues hay unas células que están en el locus niger, una región del cerebro, que ahí hay células que, bueno, pues que la dopamina funciona peor y tal, y ahora se está trabajando sobre eso. Pero esto, fíjate tú, si hace años que la gente habla del Parkinson, pero no hay posibilidad, aunque ahora ya estén dando pues tratamientos con corrientes o una microcirugía, cuando en algunos tipos de epilepsia también, pero aquí estamos absolutamente, lo único que necesitamos, o lo que más necesitamos, es un apoyo social, es que la integración de los niños en las familias, en los entornos escolares, en los entornos donde se desarrollan las vidas de las personas, pues que sea lo mejor posible. Y para eso siempre pues hay niños que necesitan pues logopedia o rehabilitación de determinadas estructuras neuromusculares, como pueden ser la parálisis cerebral, o fisioterapia. Necesitan también bueno, pues que ellos se sientan acogidos, tanto la musicoterapia como la terapia con animales, como muchas actividades lúdicas, carreras, piscinas, todo esto redunda en un beneficio. Porque, Estimular, básicamente. sí, y luego también tejer una red entre los padres, porque estas redes son cada vez más necesarias. Y desagobiar a los padres, porque las criaturas a veces Sí. están sobrepasadas. Nos quedan 2 minutos y pico de programa. Y pensabas tú Concierto. que no llegabas, ¿eh? Concierto. Eso. Venga, vamos Vale, al tema. Entonces, la directiva de Marina Baixa, de Integra... La Integra Marina Baixa. Sí, pues la directiva es una directiva que son soles, son personas que en general son padres o muy allegados que están por la labor. Entonces siempre están promoviendo pues desde, bueno, pues para verano, para invierno, salidas al campo, salidas tal. Y ahora, para el día 28 de noviembre, hay un concierto de primera magnitud. Hay una soprano y un guitarrista que también es barítono, de una extremada altura musical, artística, que son miembros nada más y nada menos que del Coro Nacional de España. Es decir, hablamos ya, usamos palabras mayores, ¿no? Entonces presentan un programa en el auditorio del Centro Social de Altea el día 28 a las 7 de la tarde, el día 28 de noviembre, que es una maravilla. Es un programa que se llama Alma, Corazón y Vida, que yo creo que es un título que no puede estar más Muy evocador, significado. Sí. Y ahí pues es un recordatorio de entre boleros, tangos, canciones tradicionales españolas, malagueña, pues hay un potpurri, ¿no? con alguna sorpresa que yo sé que ellos van a tener, pero claro, es algo que muy pocas veces uno tiene la oportunidad de escuchar en vivo y en un sitio cercano, y yo animo a todo el mundo. ¿A qué cámara tengo que mirar para Esa hacer? es la tuya, Pues te la yo llevas animo, ahora. ¿eh? Ahora te la damos, esa es Pues tuya. yo animo a todo el mundo que el día 28 de noviembre a las 7 de la tarde esté en el auditorio del Centro Social de Altea y bueno, pues que disfruten de este magnífico concierto por estos dos fenómenos, porque son fenómenos claro, cuando uno entra ahí ya no es que juegue en tercera división, sino que juega en primera y está en la UEFA. Claro, y yo añado a esto que aparte de que estamos colaborando, el regustito de hacer una cosa así como Sí. dulcecita y que te... ¿no? Sí, Y sí. que gusta. Pues tanto Cristina Miranda como Enrique Cañolo son intérpretes, uno en el área vocal y otro en el área vocal musical, que son pues autoridades musicales contrastadas, vaya, que nadie... Que no son unos piernas, como No, decía no, aquel. nadie va a salir descontento y todo el mundo va a pedir muchos bises. Oye, mira el tiempo.
te has tragado el programa y no querías. Bueno, el atraco no. ha salido bien. Yo no sé, porque habría que oír. Sí, sí, ha salido genial, pero oye, que pensabas tú que no ibas a llenar el programa y lo has llenado más que de sobra. Que te doy las gracias. Pues Ya me gustaría que fueras médico de adulto para que fuera yo, pero pediatría me pilla un poco lejos. Muchas gracias por venir. Nos has explicado muy gracias por guay. llamarnos, gracias por estar Nada. en contacto con las personas. Y si alguien que oye esto, pues tiene alguna pregunta y se hace alguna pregunta, o pues para eso Ahondaremos, estamos. mira, la semana que viene ahondamos un poco más con Integra Marina Baixa, ¿vale? En todos estos temas. Tendremos aquí a su presidenta. Y de momento contigo contaremos un poco más. Bueno. No te vas a escapar. Ahora que has superado esto, contamos contigo. Muy bien, ¿vale? muy bien, encantado. Muchas gracias por venir. De nada. A ustedes que nos vamos la semana que viene, estamos aquí de nuevo. Ya saben, adopten y no compren. Gracias, chao.